Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a ver es, a través de un ejemplo, demostrar que el apartado 4, aprovisionamientos de una cuenta de pérdidas y ganancias en el modelo de pymes, de pequeñas y medianas empresas, lo que se trata es de, o lo que nos está mostrando, es en realidad el concepto de coste de ventas que ya hemos visto alguna vez en contabilidad de costes y que no equivale o no es igual al concepto de compras, porque muchas veces pensamos cuando vemos este apartado que lo que está indicando este valor son las compras de la empresa, pero no es así porque las compras es un concepto de gasto y en realidad lo que va a mostrar este apartado de esta cuenta de pérdidas y ganancias del modelo pymes es el concepto de aprovisionamientos, que es un concepto de coste. Bien, aquí tenemos las cuentas que aglutina este apartado de la cuenta de pérdidas y ganancias, como decimos, del modelo pymes, y vemos que son esta serie de cuentas, y luego también tenemos la 6.9, el grupo 6.9, que en realidad es el concepto de deterioro, y puede ser la reversión del deterioro, pero esto afectará a las cuentas o a las existencias finales, que lo que hace es corregir de forma indirecta, igual que las amortizaciones, de forma indirecta decimos ese valor en menos, o cuando es en más, cuando es la reversión del deterioro, pero lo que hace es corregir el valor de las existencias finales. Pero vamos a fijarnos en esta línea, que es donde tenemos todas las cuentas en realidad del grupo 6.0, que son las cuentas de compras, y vemos cómo hay otra serie de cuentas que son compensadoras de ese gasto, es decir, no vienen entre paréntesis porque en realidad nacen por el haber, como sabemos, estas cuentas de rappels y devoluciones y descuentos, y luego tenemos la cuenta 6.1, que es la cuenta de variación de existencias, que esta cuenta tiene este asterisco porque puede tener un saldo deudor o acreedor. Bien, esta sería la primera parte de este esquema, luego después aquí vendrían los gastos e ingresos financieros, pero con esta primera parte obtendríamos ese resultado de explotación de esta cuenta, como decimos, del modelo de pymes. Si esto mismo lo vemos aquí a través de este esquema, con un ejemplo, aquí estamos viendo estas cuentas, como decimos, todas del grupo 6.0 que veíamos antes, que están compuestas por una serie de cuentas que nacen por el debe porque son cuentas de gastos, pero luego hemos resaltado en azul esas otras cuentas que veíamos que van a nacer por el haber, porque en realidad son compensadoras de ese gasto. Es decir, actúan como si fuera un ingreso. Cuando yo hago un descuento, o cuando me hace, mejor dicho, un descuento sobre compras, para mí es como si fuera un ingreso. Cuando devuelvo unas compras, el asiento lo hacemos al revés, haremos proveedores a devoluciones de compras, y lo mismo cuando existe un rappel o sobre compras, o me hace ese proveedor un rappel, para mí es como un ingreso que nace por el haber. Por lo tanto, todas estas cuentas configuran este concepto que llamamos de compras netas. Y luego en ese apartado veíamos que hay otra cuenta, que es la 61, que es la variación de existencias, que haremos a final de año, y los datos provienen en realidad de la diferencia entre existencias iniciales y existencias finales. Es decir, me tienen que dar ese dato de las existencias iniciales del año X, que serán las finales del año X-1, y tendré el dato de las existencias finales de este año X. Con esos dos datos, el asiento que hacemos, como sabemos, no vamos a repetirlo porque lo hemos visto más veces, es quitar las existencias iniciales por el haber y poner las existencias finales por el debe. La contrapartida de estos dos asientos es la variación de existencias, como decimos, que por diferencia pueden hacer por el debe o por el haber. En este caso van a hacer por el debe como una cuenta deudora, ya que es cuando las existencias finales son menores que las iniciales, es decir, ha habido un gasto y por eso aumenta por el debe o nace por el debe esta cuenta de variación de existencias. Si esto lo vemos a través de este esquema de costes que ya hemos visto otras veces, recordamos que lo que tengo al principio más lo que compro es igual a lo que tengo al final más lo que se ha consumido.
Entonces, con estos datos que hemos visto de este ejemplo de esta empresa, veíamos que tenemos unas existencias iniciales de 8.000, tenemos unas existencias finales de 7.500, esa diferencia me va a dar la variación de existencias, que en este caso son de 500, y luego por el lado del debe me han nacido las compras netas, que en realidad, como decimos, es la suma de varias cuentas, ¿no? De las 600, 601, 602, etcétera, y a su vez restamos esas cuentas que han nacido por el haber como si fuera un ingreso, que en realidad están restando ese gasto, y la suma de todo ello me va a dar esas compras netas. Pues bien, vemos que el concepto de coste me dice que el coste de las ventas, el concepto de coste de ventas, que en realidad son las ventas netas a precio de coste, el concepto de coste de ventas es igual a las existencias iniciales más las compras netas menos las existencias finales. Es decir, por diferencia extraemos este concepto de coste de ventas que al final, como vemos, coincide con toda esta línea de aquí. Es decir, lo que estamos haciendo es sumando toda esa línea de ahí y por eso, por diferencia, extraemos este concepto de coste o de consumo, que es el coste de las ventas y que, como vemos, coincide con la masa aprovisionamiento grupo 4 de la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, no nos confundamos con las compras porque es otro concepto distinto, puede ser igual o distinto, normalmente va a ser distinto, solo sería igual en el caso de que las existencias iniciales fueran igual a las finales. Si yo aquí me dicen que las iniciales son iguales a las finales, pues vemos que compras sí coincide con el coste de las ventas, pero lo normal es que no sean iguales porque siempre o casi siempre va a haber diferencia entre las existencias iniciales y las finales. Bien, por eso hay que tener en cuenta que el concepto de aprovisionamiento en la cuenta de pérdidas y ganancias modelo PYME no es el equivalente a las compras, sino que coincide con este concepto de coste de ventas que en ese modelo PYME, repetimos, lo llaman aprovisionamiento, pero que no hay que confundir con las compras, sino que es un concepto de coste, de consumo. Es el concepto de coste de las ventas. Y esto lo decimos y lo recalcamos porque va a afectar a la hora de realizar o calcular una serie de ratios, como puede ser los ratios que componen ese periodo medio de maduración. Como sabemos, en una empresa comercial, el plazo de almacenamiento de mercaderías se calcula de esta forma. Es decir, lo que hacemos es multiplicar 365 por la inversa de las rotaciones, o dicho de otra forma, multiplicamos 365 por el saldo medio de existencias entre el coste de las ventas. Aquí tenemos este concepto que acabamos de ver y este concepto lo extraeremos de este grupo 4 del grupo de aprovisionamiento, es decir, lo extraeremos como hemos hecho antes, por diferencia entre compras-ventas más menos variación de existencias, o dicho de otra forma, existencias iniciales más compras netas menos existencias finales. Y esto me va a dar este concepto de aprovisionamiento, que en realidad es el coste de ventas, y es el dato que tengo que coger cuando me den una cuenta de resultados modelo PYME para calcular este plazo de almacenamiento de mercancías. En cambio, cuando vamos a calcular el plazo de pago a proveedores, vemos que aquí lo que aparece es el saldo de las compras netas, que es un concepto de gastos. Y ese saldo, si no me lo dan directamente, porque tengo el dato de coste de ventas, pues tendré que calcularlo por diferencia como hemos hecho antes. Es decir, si lo que me dan es el aprovisionamiento y conozco el dato de las existencias iniciales y las finales, por diferencia calcularemos el dato de compras netas y este dato es el que usaremos o insertaremos en este ratio que nos da el plazo de pago a proveedores. Por tanto, repetimos que no hay que confundir el concepto de coste de ventas, que eso me lo da el grupo 4 del modelo PYME, es un concepto de consumo, un concepto de coste, y en cambio las compras netas es un concepto de gasto, que eso me servirá para calcular el plazo de pago a proveedores si lo que me piden es el periodo medio de maduración. Pues bien, esto es lo que queríamos ver en este ejemplo de hoy.
para que quede claro que el concepto de aprovisionamientos equivale al concepto de coste de ventas en contabilidad de costes. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto, nos vemos.